8:47, pasadísimos, mirá. Pero bueno, hoy es feriado, tranca, jueves 1 de mayo. Adri Barbarulo en el estudio. ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Chalf? ¿Todo bien? bien? Bien, Qué buena la charla recién con... Me gustó muchísimo, sí. Qué buena la charla. Hablando un poco sobre esto de los cambios del movimiento obrero, los cambios de lo que tiene que ver con el laburo. Utilizando un término tuyo, me sopló mucho esto de la cabeza de... hoy tener un título universitario no te garantiza nada, por lo menos en este ISPA, ¿no? Digamos. Y a su vez aparece como una especie de requisito mínimo, es una especie de dualidad que tienen los pibes hoy que me parece que debe ser lo más complejo. Tengo ¿no? una hija en 6º año, wow, que ya está más o menos rumbeada lo que quiere estudiar, y yo digo, pero igual por más que elija tal cosa o la otra o aquello o esto, digo, tampoco tengo claro que... estamos como en un tiempo de incertidumbre muy fuerte, y me parece que la incertidumbre es un tiempo de crecimiento también, pero bueno, no sé. Así que acepto el día feriado, incluso también para que reflexionemos desde otros espacios. Y hoy tenemos que agradecer mucho a una invitada que viene un 1 de mayo. ¿Qué te ¿no? parece? Digamos, diciendo, che, dale, qué ganas. Mirá, de logramos. Joder, qué ganas de joder, Barbarulo. Vamos menos de 2 horas de programación y ya logramos que 2 invitados vinieran al piso. Gustavo también vino. Es tremendo. Ahora vino ella. Todo un logro. Bueno, está con nosotros Sandra Chipola. Sandra es la directora de SPI. Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Por favor. Está lindo hacer algo diferente. Un 1 de mayo que a veces uno se queda reflexionando y no reflexiona tanto. Así que poder conversar y conversar al área que uno lo tiene que hacer, tiene que pensar las respuestas o la charla, creo que es interesante. Así que agradecida por la invitación. Bueno, Sandra, te decía un poco recién en la previa, cuando hablábamos con Alfredo, que aparte de tu rol hoy puntual, ¿no? Que sos directora de un astillero, con peso propio dentro del mundo de lo que tiene que ver con la industria naval, también sos una mujer y te metiste en un mundo donde habitualmente uno no ve mujeres, ¿no? Digamos que es el mundo del puerto, de la industria pesada. ¿Cómo mirás al tiempo desde que llegaste acá, todo este recorrido? Me hiciste una pregunta compleja. Mirá, yo ya llevo más de 32 años en SPI, llevo 40 trabajando en el puerto, este año cumplí 60 años, ¿bien? Así que, digamos, tu pregunta se da en un momento en donde uno mira para atrás y hace reflexiones. Gracias a Dios por la familia que me inculcó el trabajo, el respeto. Yo no sufrí en mi familia un tema de género. Mis padres trabajaban codo a codo, eran almaceneros, así que se levantaban los dos a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para recibir la leche. ¿Acá en Mar del Plata? Entonces la realidad es que, digamos, eso no lo viví. Entonces creo que a lo largo de mi trayectoria tuve un grado de inconsciencia en términos de la diferencia o el peso que podía tener el género. Y soy una afortunada en la vida que me he encontrado con hombres que además me han dado espacio, ¿bien? Y me han permitido crecer. Entonces, no digo que haya sido fácil, lo estoy contando hoy. Claro. Lo estoy contando hoy con el peso de los 60, donde uno relativiza los conflictos que pudo haber tenido de joven, los dolores que pudo haber tenido de joven. Sí es cierto que es un espacio complejo, digamos, que yo tuve que aprender a respetar más al hombre, porque uno, digamos, cuando llega a un lugar como esto, llega por una impronta propia que a veces no se da cuenta y puede ser invasiva. Entonces, tener esos espacios de reflexión, pero el camino, bueno, decir, no fue de rosas, pero aún las espinas te dejan lindas marcas. Sí. Bueno, repito, estamos en radio y estamos charlando con Sandra Chipola, directora de un astillero. Te llevo ahora a una cuestión más real, ¿no? Digamos, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Digamos, hay una situación de preocupación hoy por hoy. ¿Cómo estás viendo hoy el tema de la industria? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Qué está pasando con la pesca? Porque, a ver, indefectiblemente, si hablamos de astillero, en Mar del Plata también tenemos que hablar de la pesca, ¿no? Digamos, ayer hubo un conflicto chiquitito
no pasó a mayores porque los actores no quisieron pasar a mayores, pero cuando veíamos un video que había subido el periodista Roberto Garrone, en un momento se veía a uno de los pescadores que quería salir a pescar sacando parte del cuchillo que tenía en un conflicto ahí que hubo con los muchachos del SOMU. Digo, ¿cómo ves hoy por hoy el tema de la industria? En referencia a la industria en general, obviamente estamos en un cambio de políticas rotundo, ¿no? Debemos decir, no, en realidad no es que si tenemos un cambio de política, no tenemos clara la política industrial que va a aplicar el gobierno nacional, más allá de las cuestiones diarias, los golpes que recibimos, la liberación de las importaciones, que por un lado son necesarias, pero indiscriminadamente barren con todo lo que efectivamente había logrado el país hasta ahora. En el caso particular de la naval, digamos que habíamos desarrollado el nivel de construcciones, un nivel de construcciones, no solamente para mostrar nuestras capacidades, sino para que también se vieran las potencialidades. Hicimos inversiones de riesgo que tenían que ver con ese desarrollo y ese crecimiento que entendíamos que venía. Y la realidad hoy, digamos, por supuesto, tenemos amenazas, que las teníamos siempre, porque digo, a ver, el CIBU, esto de las importaciones, nosotros lo venimos hablando hace muchos, 20 años, porque es fundacional de nuestra Cámara. Okay. ¿Bien? Digamos, porque realmente teníamos una resolución, que es la 909 de bienes de capital, que efectivamente estábamos en riesgo permanente. No es que antes no se podía importar buques. Se podía importar buques, solo que había una CIBU y que además había una consulta a las diferentes cámaras, que aún con el CIBU y las diferentes cámaras, si hacen un paneo de los últimos 30 años, pueden analizar claramente cuántos barcos usados entraron al país. Entonces, dependió siempre, y nosotros siempre digamos, hicimos presentaciones porque nos parecía muy mal que dependiéramos de la voluntad o el compromiso del funcionario que estuviera en ese momento para hacerlo más riguroso o menos riguroso el tratamiento de los bienes de capital usado. Ahí abriste una puerta que yo no lo sabía, ¿eh? Yo pensé que estaba prohibido el ingreso de capital usado. No. Los bienes de capital usados tienen una resolución que data del 94, que permite, de acuerdo a ciertas, por eso estaba el certificado, de acuerdo a ciertas características, que no se fabricara en el país, que no hubiera condiciones, había ciertas condiciones, y con una consulta a las diferentes cámaras del producto que estuviéramos hablando, del bien de capital que estuviéramos hablando, que confirmara que pudiera hacer ese tipo de... Y es, porque en realidad era autoridad de aplicación, el Ministerio o Secretaría de Industria, que según lo que analizara, es lo que había en el mercado, la propuesta era si permitía o no el ingreso. Porque, por ejemplo, en el caso de la industria naval, que tenemos la ley 27418, dentro de la ley hay una mesa, un consejo asesor, obligatoriamente debería ser consultado el consejo asesor para que efectivamente repartiera entre las cámaras la consulta y de ahí salir. Bueno, a veces se hacía, a veces no se hacía. ¿Bien? Entonces, la realidad es que no, a ver, está el régimen está vigente y es la resolución 909 del 94, que lo que hacía era, el CIBU lo que hacía era morigerar, tener en cuenta que no estaba mal, tampoco pero no era un freno, no era un nivel de proteccionismo, sino un hecho de la realidad. Si vos mostrabas que tenías capacidades reales, la realidad es que no deberían haber ingresado buques importados. De los que entraron. Correctamente. De los que entraron. Bien. Y dale, Chal. Cuando pensamos en el puerto, vos lo mencionás mucho, Adri, mi viejo era ingeniero naval, yo me crié medio en los barcos, pero incluso así, yo después me dediqué a otra cosa, el puerto nos suena a una cosa muy distante muchas veces. Y a su vez, cuando queremos pensar en el puerto, solemos pensar en pesca, ¿no? Sí. Lo que quiero saber es, en términos de el tipo de laburo, del tipo de operarios calificados con los que ustedes cuentan, los profesionales con los que ustedes tienen que laburar, la formación de esos profesionales, ¿qué peso tiene lo que es la industria naval concretamente en el esquema Puerto de Mar del Plata? Me refiero al laburo de astilleros, ya sea desde armar un barco a reparar barcos que en caso han llegado del extranjero. ¿Qué peso en términos de, si armáramos la torta, ¿no?, del puerto como un esquema productivo,
tiene hoy por hoy la industria naval, como para graficar también el impacto que tiene estas medidas que vos estás mencionando? Y yo te digo, a ver, no tengo los números claros, pero voy a hablar de un masomesómetro que tengo en la cabeza. Si el puerto dice y manifiesta que todos los días ingresan 5.000 trabajadores y trabajadoras en el puerto, yo te podría decir que la industria naval en el puerto de Mar del Plata representa como mínimo el 20% de esa mano de obra. Un montón. Es un montón. Bien. Digamos, y en referencia a la pesca, digo, yo siempre soy muy respetuosa, digamos, nosotros no somos industria pesquera, claro. Entonces, es decir, sí, digamos, estamos íntimamente, y sobre todo en Mar del Plata, íntimamente ligado a la pesca, así que cada vez que a la pesca lo golpean o le va mal, obviamente la industria naval se ve golpeada y le va mal, ¿bien? Digamos, en general. Después están las cuestiones particulares, por ejemplo, el caso nuestro, el caso de CPI, digamos, independientemente que hoy estamos acompañando a la pesca, que tratamos de que visibilicen lo que genera la pesca, no solamente para el puerto de Mar del Plata, sino en toda su cadena de valor y a nivel nación, para que se tomen políticas en ese aspecto. La realidad es que nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una draga, que es la Draga Pinta, que es una embarcación de la hostia, y que nos llena de orgullo, porque, bueno, uno trata, porque si no también pones un peso. Si vos decís que solo dependés de la pesca, le estás poniendo un peso adicional a la pesca, que no puede resolver su propio problema, y nosotros pretendemos que resuelva además el problema de la industria naval. Entonces, la realidad es que tratamos de buscar, pero la pesca para nosotros es importantísimo. No hubiéramos llegado, SPI en su conjunto no hubiera llegado a donde llegó sin la pesca, y sobre todo sin la pesca de Mar del Plata, a lo cual le debemos el mayor de los respetos y el mayor de los acompañamientos en términos de un interior pesquero que solo lo puede dialogar y lo puede conversar el propio sector pesquero. Lo único que sabemos nosotros hoy, lo que sabemos hoy es que efectivamente están siendo, hay variables, todos tenemos las mismas variables, todos tenemos un dólar que nos sorprende, tenemos costos que igual suben a pesar de ese dólar, digamos, no creo que la válvula de ajuste sea la mano de obra, no sean nuestros trabajadores ni trabajadoras, creo que pasa por ahí. Cuando hablamos de competitividad, no se trata de bajar el peso, sí, de los costos laborales, sí, de la carga impositiva. Creo que hay que hablar de ese aspecto. Entonces, en referencia al puerto, que es muy importante, la industria naval es muy importante en el puerto de Mar del Plata, en general en todos los puertos, pero en el puerto de Mar del Plata, con la cantidad de embarcaciones que tienen puerto de asiento, hace que efectivamente sea un nodo muy importante. Y si a ello, vuelvo a decirte, es como una ecuación directa. A ellos le va mal, a nosotros nos va mal. Pero nosotros desde CPI tratamos de buscar otras alternativas para no generarles un peso adicional que están paliando en este momento ellos. En el Día del Trabajador, tocaste ahí de nuevo el tema de el costo laboral. ¿Sí? Sí. Pero hiciste esta salvedad que me parece que quiero rescatar, ¿no? Digamos, no creo que cuando hablamos de costo laboral, cuando yo te escuché a vos decir, no estás hablando del salario del laburante, no. Estás hablando de lo que va detrás de ese costo laboral. De ese costo laboral, de esa parte que tiene que pagar la patronal con respecto a los distintos ítems que aparecen en un recibo de sueldo, ¿no? Digamos, ¿sentís que eso viene de vuelta para el laburante? ¿Sentís que eso tiene como una especie de vuelto? Mira, yo siempre digo, analizo lo siguiente, o analizo la empresa desde el siguiente lugar. En la Argentina, los argentinos tenemos cierta dicotomía entre blanco y negro, sindicalismo, antisindicalismo, es decir, toda esa cuestión está. Uh-huh. La realidad, siempre le digo al staff gerencial, cuando trabajamos, digamos, no todo el mundo puede ver bien al sindicato. Le digo, pero a ver, cuando yo veo a un trabajador y el trabajador tiene una obra social que lo cubre a él y cobre a su familia, digamos, la carga social pesa
pero después reflexiono, bueno, no pesa tanto, porque si esa persona no tuviera una cobertura de salud a través de su sindicato buena, porque tiene que ser buena, ¿bien? Por eso te pregunto. No, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos gremios, un gremio particular que es el SAON, que es el Sindicato Argentino de Obreros Navales. Realmente en tema de salud creo que para ser un gremio que no es de los más grandes, en función de los afiliados que tiene, creo que hace una prestación de salud muy buena, y que si esa prestación de salud no estaría, nosotros lo tendríamos que estar dando, ¿no? Claro. Digamos, porque en realidad vos necesitas que la persona produzca. Y para que la persona produzca, tiene que tener en su casa cubierta la mesa, ¿bien? Y tiene que tener cubierta la salud y la educación. Si esas tres cosas no están cubiertas, la persona difícilmente va a poder producir, porque va a recibir el llamado de su esposa o esposo diciendo que se le enfermó el hijo o la hija y que efectivamente no tiene dónde llevarlo, o que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llevarlo o al materno infantil o ir a atenderse al intersonal. Entonces, la realidad es, obviamente los costos son altos. Cuando hablo de los costos, por ahí estoy hablando en este momento de las ART, digamos que tienen un peso específico en la nómina salarial. Yo creo que en lo que es jubilación, que creo que, digamos, en lo que es jubilación y en lo que es obra social, entiendo que, por lo menos en nuestro caso, y lo que veo, es que le vuelve a la gente, y eso para nosotros también es una tranquilidad empresaria, porque si no lo cubre el sindicato, y si no lo cubre la obra social gremial, nosotros no nos podemos encoger de hombro cuando algo le pasa al trabajador o trabajadora o a su familia. Bien. Sandra, en este 1 de mayo quiero conocer un poco del recorrido que vos mencionabas desde familia de almaceneros hasta que vos ingresás a una industria naval que, por lo que entiendo, es ajena a tu familia, y te transformás en una de las referentes empresariales a nivel nacional también, ¿no? Porque en el rubro también es una industria de no tantos actores como pueden haber en muchos otros rubros. ¿Cómo es ese recorrido? No es que caíste en un Omni, naturalmente. No. A ver, digamos, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo título de grado, ¿bien? Mis padres hicieron el mayor de los esfuerzos para que efectivamente a mí no me faltara educación, pero fui muy rebelde. Mira. Fui muy rebelde, entonces no pude aprovechar el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo tuviera una educación y tuviera más herramientas en la vida, ¿bien? Y después en algún momento la vida te golpea con igual, eso. Menos mal, ¿no? Digamos, sin título de grado, directora de un astillero con título de grado, agarrate Cristina. Entonces, la realidad es que después, cuando uno toma ese tipo de decisiones en la juventud que no le permiten darse cuenta de cómo se tiene que preparar para el futuro, después la vida golpeó. Y golpeó fuerte. Así que, digamos, yo perdí a mi padre siendo muy joven y quedamos con mi mamá, mi hermano y yo. Y voy a decir que fue un golpe duro. Así que se iba a trabajar. Pero en realidad siempre me gustaron los procesos industriales. Así que el primer lugar que fui a buscar trabajo, el primer lugar que trabajé, no sé si lo puedo decir, pero una fábrica de dulce de leche histórica de Mar del Plata, en zona de Parque Luro. Sí, los Chimbote. Dale, ya está. A los 14 años envasaba dulce de leche, que ahora sería un tema de trabajo infantil, pero en aquel momento yo estaba feliz, que era mi primer trabajo. Fue un problema porque ahí pude ver el valor de lo que era el trabajo y me gustó mucho más trabajar que estudiar. Claro, claro. Así que... Y de ahí, pero esos procesos industriales, ahí lo conocí. Mi abuelo paterno era calderero, trabajaba en las calderas, ¿bien? Entonces, verlo trabajar, me gustaron los procesos industriales, así que me metí en el puerto. Me metí en el puerto cuando yo tendría, no sé, 18, 20 años. Y la realidad que era en la década de los 80. Entonces era una década que yo no alcanzaba, porque siempre fui bastante madura, maduré bastante mayor, ¿eh? Entonces a esa edad, a los 20, 21, no tenía conciencia, digamos, más allá de que hoy digo me gustaban los procesos productivos, no sabía si me gustaban. Me gustaba trabajar en el puerto, me gustaba el ambiente, pero no tenía conciencia del proceso industrial en sí mismo, la defensa de la industria a nivel nacional, ¿bien? Y lo que en realidad me pasó es que entraba una pesquera, se fundía, entraba otra pesquera, se fundía, entraba otra pesquera. Entonces,
cuando entré al astillero, digamos, éramos como, digamos, yo venía de que ya no entendía por qué pasaba esto, digamos, digo, pues tan mal elijo el trabajo, y recuerdo que entré al astillero y el astillero estaba casi fundido. Bien, estaba Horacio, sí. Y era una época muy difícil, y tuve tuvimos mutuamente, para ponerme en valor yo también, tuvimos mutuamente una muy buena oportunidad en la vida de poder trabajar juntos, más allá que le agradezco eternamente la oportunidad, porque me hizo ver un laburo industrial que siempre cuento lo mismo, ¿no? Vos tenés lo que me sorprendía. Primero el laburo del hombre, ¿no? Al frío, al calor, el compromiso para llevar un bienestar a su familia. Eso me voló la cabeza porque me representaba a mi padre, ¿bien? Y lo otro era muy loco porque de un lado te entra una chapa plana, sin color, amorfa, ¿bien? No tiene nada. Y después con la intervención del hombre, la mujer, termina en la otra boca un buque, una embarcación con formas romas, con colores, que yo digo que tiene forma de mujer, ¿no? Porque tiene proa, tiene popa, así que y eso me encantó. Y de ahí no me moví más. Me enamoré de la industria naval, me enamoré de los trabajadores, de lo que significaba la transformación del acero, ya sea en reparación o en construcciones, me pareció algo maravilloso, y después me dejaron ser. Bien, digamos, tengo la oportunidad de trabajar con Horacio, digamos, y la realidad es que Horacio me dejó ser. Entonces, me empecé a meter más en temas de la gremial empresaria, trabajar mucho con el sindicato, trabajar con nuestra gente en cuestiones de política social. ¿Entraste haciendo qué al astillero? Era una 4x4. Éramos muy pobres. Claro. Éramos muy pobres, así que yo liquidaba sueldos, hacía las facturas, pagaba proveedores. No, era 4x4. Okay. No había cargos. Éramos 15, incluyendo el Horacio. Ok. Sí. Cuando habla de Horacio, le contamos a la gente, habla de Horacio Tetamanti, que es el dueño del astillero. El dueño del astillero. Hoy en esta distancia, y ves SPI cómo está hoy, ¿en cuántas ciudades están hoy por hoy, Sandra? Hoy estamos en 3 localidades. Sí. Estamos en Mar del Plata, Campana y en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Bien, cuando ves éramos 15, hacíamos un poco todo. Estábamos casi fundidos, dijiste. Sí, a ver, digamos, y no siento vergüenza en decirlo, y creo que Horacio tampoco se va a ofender, porque es de donde salimos, claro. Es de donde logramos y forjamos lo que hoy somos. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento cambia la empresa? ¿Cuándo pasás de casi fundidos? O sea, ¿cuál es el proceso de casi fundidos a 3 espacios donde están hoy en distintas localidades de Argentina? A ver, tiene que ver con una cuestión visionaria de Horacio Tetamanti. Es una, digamos, que yo valoro y respeto. Es una persona que siempre buscó alternativas, digamos, en términos de en la década de los 90. En la década de los 90 estuvo la resolución 909 del 94, en la década de los 90, y eso ya lo tenemos claro. Entonces vos te podés quedar ahí y fundirte, o empezar a pensar en cosas más inteligentes, y nosotros el primer dique flotante que llegó a Mar del Plata, es decir, el astillero cuando yo entré no tenía dique flotante, tenía un Syncrolift que apenas levantaba 350 toneladas de desplazamiento, y no le quiero errar, pero si no me equivoco fue el 15 de julio del 94, Horacio trae el primer dique que lo trae de La Paloma, Uruguay. En realidad había sido fabricado en Sudáfrica. Había antes un flotante que era de la Armada, si yo no me equivoco, ¿no? Claro, el Yerba 1. Yo caminé por ahí adentro en el 91. Exactamente. Bueno, ahí tuvimos una gran batalla con la Armada, pero bueno, esa es otra historia. Ahí hicimos el primer cambio, y luego el segundo cambio con cuando llegó el 29 de noviembre el dique Mosdo, que es el dique de 5.500 toneladas. Ese de Rusia, ¿no? Ese es de Rusia, ese vino navegando de Murmansk, el Polo Norte. Le contamos a la gente lo que quizás no sepan, el dique flotante. Quizás los que no tienen nada de idea del puerto lo ven, hoy si van por la sur, lo que son esos tipos de diques, pensarán que es un barco, tiene una forma, una especie de canaleta de zinc dada vuelta que flota. Eso es un barco en realidad, que se hunde para que entre un buque a reparación, vuelve a subir una especie de fosa
de reparación del auto que sube y baja en el agua. De fosta de taller mecánico en el agua. Exacto. En el mar. Y hay una cosa fantástica, a mí me evoca un montón de nostalgias por mi viejo, obviamente, escucharte hablar de la industria naval con este amor. Vos hablás de pasión, de la profesión. No es que solo fuiste cambiando de laburo porque sí, te gustaban los procesos productivos y decís que todavía te sigue conmoviendo ver que una chapa de acero en bruto se transforma en un buque. Mi viejo era ingeniero naval y te podía explicar por qué un buque flotaba, una cuestión de desplazamiento de agua, de masas, etcétera, así como alguien de la industria aeronáutica te puede explicar por qué un avión vuela. Pero en el fondo te decía, yo pienso un poquito, tiro una pico del oro a la bañadera y se hunde. Hay un poco algo vinculado a la magia y pienso, escuchándote hablar a vos, en el Día del Trabajador y la Trabajadora, que mucho de la cuestión del laburo, de la elección de las profesiones, no solamente tienen que ver con si te va a ayudar para vivir o si te va a rendir, sino que hay una cuestión atrás de cosas que te atrapan y te atraen por cuestiones mucho más allá de lo meramente, ¿no? Que tenga que ver con un salario. Vos decís que hay cosas ahí como el amor a una chapa que se transforma en un barco. Sí, en realidad, bueno, yo en un momento creo que dije que yo me siento una persona afortunada. Digamos, logré o me forjé, no sé cómo fue, pero en la vida he tenido la oportunidad de trabajar de lo que me gusta, es decir, de haberme apasionado por el trabajo. A veces soy criticada también porque, digamos, en este mundo en donde todo se compensa y el trabajo no es tan valorado en términos de esfuerzo, pero la realidad es que amo lo que hago. Entonces, como amo lo que hago, digamos, siempre digo lo mismo. Y cuando empezaron ustedes la charla con el entrevistado anterior, y yo escuchaba los comentarios, y en realidad sí es cierto, hoy es difícil porque hoy pareciera que la educación o el título no yo digo que hay que decirle algo a los jóvenes, es que estudien porque son mayores herramientas para cualquier cosa, no es que por ahí se puedan desarrollar. Digo, a ver, nosotros ahora, digamos, sin ser pesimista, pero tenemos en Mar del Plata la UTN, construyendo ingenieros navales para el futuro, ¿bien? Y con un futuro no muy claro. ¿Bien? Un quilombo. Con un futuro no muy claro. Entonces, digamos, esas cosas, bueno, entonces no hay que desanimarse, hay que estudiarlo, porque en definitiva, primero que el país tiene sus vueltas, es más difícil, es un país que lleva más tiempo en madurar una profesión, digamos, y cultivar el amor al trabajo, es difícil, pero la realidad es que, digamos, cuando vos estudiaste algo y lo podés ejercer en forma natural, sin presión, digamos, disfrutando, creo que eso a la larga es lo que te compensa. Esta saciedad que buscan los jóvenes hoy de menos sacrificio, menos, no sé si menos sacrificio, no quiero decir esa palabra, pero quiero decir que buscan mucho los espacios personales. La realidad es que la generación de los espacios personales, el trabajo es uno de ellos. No debería ser algo que uno sacrifica por otra cosa. Entiendo. ¿Bien? Entiendo por dónde vas. Sí, bueno, lo que pasa es que hoy todos los pibes quieren ser trader, ¿no? Digamos, claro, es buscar el golpe de suerte, ¿no? Vender 2 o 3, comprar 4 o 5 criptomonedas, venderla, ser cajero de un casino virtual, para después delirártela en otra cosa. No quiero ponerme en una cuestión de... No, por ahí gerente de SPI somos... Acepto. El tema es que no sé si compran el camino que vos relatabas de 40 años desde abajo, ¿no? Sí. Y de haber hecho 4x4, ¿no? Digamos, de haber liquidado sueldo. O sea, hoy capaz dices, no, pará, yo liquido sueldo, ¿no? Pero andá y pagar al proveedor. No, yo liquido sueldo. Como que está bastante complicado. ¿Cómo te llevas con el laburante que recién arranca? ¿Cómo te llevas con el chico, la chica que llega a la empresa? Puede ser administrativa, puede ser operario. ¿Cuántos trabajadores tenés hoy a cargo, Sandra? 290 en Mar del Plata, más 60 entre Campana y Caleta. Estamos hablando de una nómina de 350 en forma directa, y aproximadamente subcontratistas entran unos 150 por día. Bien. Hay que juntar esa guita todos los meses. Sí. Es un temón. Pero sí. Bueno, ¿cómo te llevas con el laburante que arranca, con la persona que llega a la empresa? No voy a negar que uno reniega, digamos, es un hecho de la realidad, porque reniega, digamos, yo para mí la puntualidad es un tema muy importante. Entonces, para mí no es a las 8 fichando, para mí es a las 8 menos 5, porque a las 8 tendrías que estar en el pie de barco, o a las 8 tendrías que estar procesando una factura. Digamos, ese es mi concepto de lo que aprendí, de lo que mamé. Ahora, dicho esto,
primero que el grupo humano que tiene SPI, desde un operario, desde un aprendiz a un gerente, es maravilloso. Realmente es un grupo humano que somos totalmente diferentes, ¿bien? Así como el país es 55-45, la empresa también es 55-45. Entonces, hacer todo eso, pero hacemos un muy buen trabajo, con el sindicato. Entonces trabajamos mucho en capacitación, y no tiene que ver solamente en la capacitación del expertise, ¿bien? Sino damos cursos de convenios colectivos, de las responsabilidades que tiene el trabajador y trabajadora, más allá de los derechos. Los derechos los tiene y eso los aprenden rápido, ¿bien? Pero el tema es las obligaciones, el respeto al otro, ser solidario. Nosotros estamos en una industria en donde las maniobras, es decir, esto que vos decías de subir y bajar un barco, es como el momento del el despegue y el aterrizaje de un avión. Son los momentos más críticos, ¿bien? Son los momentos más críticos, más riesgosos. No solamente depende las personas que están a nuestro cargo, es nuestro medio de vida, que es el dique, y además el bien del tercero. Entonces en esos momentos tratamos, y las maniobras a veces salen bien y a veces salen muy largas, no salen mal, pero salen largas. Entonces por ahí estás 12 horas haciendo una maniobra. Entonces, claro, los jóvenes a las 8, cumplieron las 8 horas y por ahí se quieren retirar y no son solidarios con su compañero que se tiene que quedar en la maniobra. Bueno, todo eso lo trabajamos obviamente desde adentro. Nosotros no tenemos una gerencia de recursos humanos o una gerencia personal, nosotros tenemos una gerencia de política social. ¿Bien? Que eso significa que trabajamos socialmente, porque en realidad hay toda una cultura. No es solamente el trabajador que ingresa, es todo el entorno que ha tenido esa persona a lo largo de su juventud, y que insertarse en el mundo laboral no es tan sencillo. Es decir, si vos no viste a tu padre laburar, yo tuve el orgullo de ver a mis padres laburar, pero hay gente que no tuvo esa oportunidad, por distintos motivos, no lo voy a calificar. Entonces, cuando se quiere insertar en el mundo laboral, le cuesta. Hay que empezar de nuevo. Entonces hay que explicarlo, y bueno, ahí me siento que desde adentro hacemos un trabajo muy importante con nuestra gerencia, pero también hacemos un trabajo muy importante con el sindicato, que entiende esta lógica, que la comparte, y que juntos transitamos un camino más allá de que 1 o 2 veces al año cada uno está del otro lado del mostrador y tiene que defender lo que tiene que defender. Nosotros defenderemos la renta y ellos defenderán sus bases, digamos, pero es el camino que entendemos para hacerlo. ¿Puedo ir un poquito al barro o no? Por supuesto. ¿Podemos ir un poquito al barro? Sí, dale, a ver. Bueno, a ver, estás diciendo, trabajamos con el sindicato y trabajamos muy bien con el sindicato, lo sentimos parte necesaria. Sí. Vos sabés que vas al puerto y en algunos lugares decís sindicato, enseguida los talos del sur empiezan, no me nombré, nunca ningún sector tiene tantos gremios como nosotros, nadie, es terrible, movemos una bolsa y aparece un gremio. Es complicado también. Es complicado, yo creo que es complicado. Cuando te escuchan a vos dicen, no, Sandra, no me vengas. No, sí, a ver, para los sindicalistas soy anarquista y para los empresarios soy socialista, eso lo tengo claro. ¿Bien? Digamos, eso no es algo, y no soy ni una cosa ni la otra. ¿Bien? Persigo la renta. ¿Bien? Pero con el bienestar de los trabajadores, porque además me hacen tener más renta. Entonces, digamos, lo considero un acto de inteligencia. Uh-huh. El puerto sí, es cierto que en algún momento, y tiene que ver, yo creo que en la década de los 90, que hubo otro sálvese quien pueda, y hay una cantidad de gremios asociados que puede generar un conflicto, ¿bien? Uh-huh. Un conflicto importante. No es, gracias a Dios, no es el caso nuestro, ¿bien? Primero porque la realidad es que prácticamente, digamos, en los 90 casi nos barrieron. Es decir, casi la industria naval desaparece por completo. Claro. Entonces fue por un acto también de supervivencia que efectivamente empezamos a trabajar en forma conjunta, y creo que luego, más que por supervivencia, fue porque hay convicciones de por dónde tiene que pasar la defensa de la industria naval, porque cuanto mayor cantidad de empresarios tengamos, mayor cantidad de trabajadores tenemos. Entonces la realidad es que tiene que haber una sinergia, y después vuelvo a decir, después hay batallas. Por supuesto que hay batalla, porque claro, se defienden con cuestiones totalmente distintas, pero lo importante es que en el medio necesitamos una industria naval fuerte. ¿Para qué? Para que haya empresarios fuertes y para que haya trabajadores fuertes. Sí, y más. Y más. O sea
entiendo hoy, digamos, y acá me meto un poco, si querés, hasta en la coyuntura, ayer marcha de un montón de centrales obreras, reclamo por salarios dignos, todos los gremios, o casi todos los gremios, bajaron la cantidad de sus trabajadores registrados en los últimos años. O sea, y no cambiaron una coma de cómo hacer una estrategia para que haya cada vez más trabajadores registrados. O sea, no, cada vez tienen menos afiliados a sus gremios. Entonces, ante eso, es decir, che, algo estamos haciendo, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Digamos, tal vez esa visión de Horacio, acompañada por vos, de decir cómo hacemos para que crezca. Y bueno, yo creo que hoy también los gremios deberían estar llamados a otra cosa. Tal vez el SAOL lo entendió, no lo sé. No, yo creo que sí. Yo te lo saco del ámbito, y me voy a poner en el barro también. Te lo saco en el ámbito de gremial y sindical y te lo paso a nivel de la política. Sí. La política tampoco entiende que le están mandando mensajes claros de lo que se venía haciendo no va más. ¿Me entendés? Uh-huh. Digamos. Entonces digo, creo que es en este cambio, en esta cosa disruptiva que estamos viviendo, porque es disruptivo, ¿bien? Entonces esa cuestión de disruptiva, creo que cada uno de nosotros va a tener que encontrar el lugar para defender lo propio para el bien común. Okay. ¿Bien? Yo creo que lo que se perdió es el bien común. Bien, digamos, en el medio se perdió digamos, a mí me pasó, ¿no? Digamos, yo terminé mi mandato en nuestra asociación, digamos, el viernes pasado terminé mi mandato y me hicieron una pregunta en términos de qué era lo mejor qué era que había aprendido en este proceso. Y la realidad es que, como dijiste, yo soy dirigente de SPI, yo velo por SPI, yo amo SPI, velo por SPI. Cuando tuve que estar al frente de nuestra asociación, de nuestra cámara, uh-huh, digamos, tuve que disociarme de SPI para pensar en el bien común, porque en definitiva la Cámara son casi 50 socios que tienen un pensamiento diferente y una estrategia diferente de la que tiene SPI. Entonces, digo, creo que eso es lo que no alcanzamos a ver cuando estamos en lugares de dirección, le pasa creo que a los sindicalistas, a los políticos, se quedan en un lugar en donde defienden lo propio y no van más allá, que significa pensar en el bien común. Cuando efectivamente las políticas que hacemos, tuve la oportunidad de estar con el gobernador y me preguntaron, digamos, ¿qué políticas? Digo yo, políticas que los trasciendan. Políticas que se puedan pensar a 20 años. Digo, creo que, digamos, y lo voy a seguir reconociendo, la circunvalación es un pensamiento de política, digamos, no partidista, porque se pensó en hacer una circunvalación que va más allá de un mandato. ¿Bien? Entonces digo, creo que eso es lo que nos está pasando a los argentinos por las propias coyunturas de la Argentina. Uh-huh. Creo que nos acostumbramos a tener un pensamiento y una función y una dirección de corto plazo que no nos permite ver más allá. Entonces es difícil que el propio sistema gremial, digo, si no lo puede pensar la política, si a veces los empresarios no lo pueden pensar, pedirle que los sindicatos sean los primeros en manifestar el bien común es un poco contradictorio. Estamos ya para cerrar, pero vos sabés que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados hace al menos 3 semanas esta cuestión en la Comisión de Legislación Laboral de, lo que vos planteabas, Adri, uh-huh, ¿no? De, las cifras dan lo que dan, la foto actual es un quilombo, ¿qué vamos a hacer? Quizás lo que falta es lo que vos mencionabas, ¿no? Porque uno escucha en la comisión empresarios que plantean, diríamos, lo suyo, sindicatos que plantean lo suyo, da la sensación a priori de que faltan como mecanismos de articulación que no dependan de la bilateral empresario-gremio, porque la cosa no funciona en ningún lugar del mundo. Y así, para, ¿no? Eso tiene que estar el Estado. Pero el Estado tiene que tener una visión más amplia, a largo plazo. Bueno, ahí voy con mi última pregunta, por lo menos de mi parte. Vos dejaste una función en una cámara que nucleaba un montón de empresas, o sea, en la que tuviste que aplicar una visión macro que excediera lo que es tu visión empresarial de una firma en particular. Es lo más cercano a algo parecido a una función pública de representación. ¿Cómo te ves vos en ese campo? ¿Te interesa eso? ¿No te interesa en absoluto? ¿No te ves más que en la articulación público-privada en ese lugar? No, yo creo que la vida siempre te sorprende, uh-huh, así que no, yo no soy
binaria, digo, siempre digo, la vida está llena de grises. Yo te escucho hablar y te quiero de ministra de Trabajo, en principio. Esta mañana del 1 de mayo, cambio directo, No es algo que tenga pensado, no es algo que que haya pensado que fuera un interés o que trabajo con ese fin, ¿viste? Porque a veces uno trabaja y siembra y va construyendo una idea en función de un objetivo. No es un objetivo mío, un cargo público, no en este momento, no. Lo hago porque me gusta, porque me siento, porque creo que Mar del Plata se merece más de lo que tiene, porque la provincia de Buenos Aires se merece más de lo que tiene y porque el país se merece más de lo que tiene. Entonces, desde ese lugar, cada vez que me dan un micrófono, que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. ¿Cómo está la industria hoy? Hoy, ¿no? Digamos, porque tenemos yo la verdad que ninguno de nosotros es industrial, de los que estamos acá, somos periodistas. Digo, pero yo soy egresado de colegio industrial, pero bueno, ahí me quedé. Claro, te quedaste ahí, digo, pero me refiero que ninguno de nosotros termina de entender estas cuestiones que vos marcabas, ¿no? El tema del proceso productivo, las variantes, del todo. Tratamos de explicarlas de la mejor forma que podemos, pero cualquiera diría, che, $1 barato, qué bueno, no sé, nos vamos a Miami, nos vamos a Brasil. Para Mar del Plata es una bomba porque viene para atrás, porque no tiene turismo. Para la industria es más barato comprar un barco afuera. Hay empresarios del puerto que siguen comprando barcos en Vigo. No sé si está bien, si está mal. ¿Cómo está la industria hoy y cuáles son las situaciones que más te preocupan? Y esta sí es la última y tenemos que cerrar. Bueno, a ver, para hacer es amplia. Sí. La industria hoy está en un momento de transición en términos de hasta que no aclare, hasta que no tengamos claro si va a haber política industrial o no. Es decir, porque la no política industrial es una política, ¿bien? Entonces uno ahí tiene que readecuar todo el sistema industrial y lo que tenía. Lo que por ahí realmente es un golpe duro es que nos habíamos preparado, en términos de industria naval, digamos, la mayoría de los actores de la industria naval nos habíamos preparado para seguir creciendo. Es decir, nosotros dijimos, bueno, listo, hay una línea de embarcación que podíamos hacer. Más allá que quiero contar que esto pasó, si construimos barcazas y dejamos de construirlas. Nosotros construimos remolcadores y dejamos de construirlos. Ahora pesqueros y seguramente dejaremos de construirlos y encontraremos otro nicho porque así somos en la industria naval sobrevivientes de esta hermosa Argentina. Espera, déjame que en el resto del mundo, ¿los astilleros están armados concretamente para construir una línea puntual o todos los astilleros construyen todo como SPI? No, se especializan en el mundo, okay. tenés son normales, digamos. Son normales y se especializan, claro, se especializan, tienen asistencia, por más que suene feo, tienen asistencias de los gobiernos. Los gobiernos han entendido que la industria naval es estratégica para el desarrollo de sus países. ¿Desde qué lado? Digamos, del tema de divisas, digamos, más allá que nosotros indirectamente colaboramos con los exportadores y por lo tanto generamos indirectamente ingresos de divisa. Pero somos generadores de empleo, es decir, cada un puesto de trabajo, aparte empleo calificado que puede llevar a la sociedad a una clase media. Uh-huh. Entonces, la realidad, eso en el mundo ya fue visto. Acá no. Bien. Por los diferentes gobiernos y a lo largo de la historia. Uh-huh. Bien. Entonces, digamos, obviamente por eso tenemos que ser extremadamente creativos. Y resilientes. Exactamente, bien. Yo igualmente, digamos, además porque me corresponde, porque es parte de mi obligación y de mi responsabilidad, soy conservadoramente optimista de las capacidades y las potencialidades que tiene la Argentina y la industria naval en particular. Y creo que este será un proceso más en el cual tendremos que readaptarnos, readecuarnos, porque además es lo que podemos cambiar. Es decir, si no hay política, nosotros ya no la podemos cambiar. Uh-huh. ¿Bien? Y si las políticas son contraproducentes, tampoco a veces las podemos cambiar. ¿Bien? Entonces, y el debate es estéril. Es decir, ¿sentís que este gobierno puede escuchar a los sectores? Veremos. Te digo, veremos. Ahora hay una problemática común, que tiene que ver con, no somos los únicos, el tema de la importación de bienes de capitalizados, no somos los únicos que estamos hablando, también lo ha hecho Santa Fe, lo ha hecho Catamarca, así que entendemos que, digamos, esto que habían hecho en forma general, y entiendo que lo hayan hecho, por ejemplo, para los desarrollos de Vaca Muerta, litio, minería, etcétera, está todo bárbaro, también si no había fabricación nacional.
pero creo que al tomar una decisión tan lisa y tan llana, barrieron con todo. Espero que tengan la capacidad de recoger los pedazos pequeños que hemos tenido la capacidad de efectivamente ser constructores y desarrolladores de nuestro país. Sandra, feliz Día del Trabajador para vos. Gracias y para ustedes también. Muchas gracias. Y déjenme dar un saludo a nuestra gente, a todos los colaboradores y colaboradoras de SPI, que me llenan de orgullo todos los 1 de mayo, pero además todos los días. Bien. Che, yo si me quedo sin laburo en la radio la voy a ver a Sandra. Vos sabés que yo lo mencioné, es imposible. Yo me subo a Buquebús, para que te des una idea. Sí. Huelo a grasa de barco y yo pienso en mi viejo, que era ingeniero naval, mi abuelo era capitán de ultramar, o sea, es llevarme a los barcos. Cada vez que hay una excusa, botadura. La última vez que estuve en SPI fue porque hicimos una recorrida y estaban arreglando ustedes un buque de investigación, no me acuerdo si era noruego, monstruoso. Ah, el Norman Commander. Era plena pandemia, entonces no podíamos subir a ese buque porque era una rigurosidad total, pero yo lo veo de abajo y me enamoro total, así que me encantó escucharte y por supuesto muchas gracias por venir a charlar, que me parece que es el objetivo del pase, ¿no? En este clima distendido, que encima... ¿La pasaste bien? Sí. Sí, bárbaro. Bien, bueno. Bárbaro. En modo feriado mucho más distendido aún. Gracias, Sandra, de nuevo por la visita. No, gracias a ustedes y están invitados a visitar el astillero cuando quieran. Bien. Bueno, dale, voy para allá ya. Tomamos el compromiso. Listo, bárbaro. Hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos con el anotador y vamos juntos hasta las 13.